Las pruebas proyectivas son técnicas que utilizan los profesionales de la salud mental para evaluar aspectos emocionales y de personalidad, a través de la presentación de estímulos ambiguos que deben ser respondidos por el evaluado. Estas técnicas de evaluación tienen ciertos cuestionamientos acerca de su validez para detectar y discriminar a niños con trastornos emocionales, conductuales, cognitivos, abuso sexual, físico, principalmente porque estas pruebas tienen una gran cantidad de indicadores, situación que dificulta su replicación. La suposición de que un dibujo refleje en forma verídica características psicológicas del infante es cuestionable si no se consideran factores asociados como la experiencia previa, intereses personales, creatividad, problemas motrices, entre otros. Por lo tanto, su utilización e interpretación debe darse a la luz de la historia clínica, en cuyo caso ha demostrado utilidad para detectar niños angustiados, al menos cuando se utilizan los mismos indicadores en niños con retraso en su desarrollo motriz y cognitivo. A pesar de eso, en algunos contextos las pruebas proyectivas se siguen utilizando de forma indiscriminada, produciendo falsos positivos en la detección y diagnóstico de desórdenes conductuales, cognitivos o del aprendizaje, lo que en nuestra opinión podría determinar una acción iatrogénica. Las pruebas proyectivas son uno de los métodos de recolección de información en los procesos de evaluación psicológica. Estas se pueden aplicar tanto de forma individual como grupal. A diferencia de las objetivas, las pruebas proyectivas apuntan a la exploración de la subjetividad de un individuo. Por lo tanto, su principal propósito es indagar sobre la personalidad del sujeto y aspectos inconscientes. En las pruebas proyectivas se somete a la persona a una serie de estímulos visuales o auditivos con la finalidad que estos produzcan lo que en psicología se conoce como proyección, que permite la explotación de aspectos inconscientes de la personalidad de un sujeto, aspectos tales como temores, ansiedades, deseos complejos, traumas, angustias, entre otros aspectos. Entre los test proyectivos más conocidos y sus respectivos autores encontramos el test de asociación de palabras de Carlos Jung, el Rorschach de Hermann Rorschach, el test de dibujo de la figura humana Goddard, el TAP de Murray, el test de tolerancia a la frustración de Rosenzweig, el test de dibujo de la persona de Machover y el test de dibujo de la persona y la mujer de Harris y el test de la persona Casa y Arbel. Ventajas y desventajas de aplicar pruebas proyectivas. Una de las grandes ventajas que tenemos es que estas son herramientas de apreciación rápida, ¿verdad? Es decir, que por ello se ahorra mucho tiempo, ya que cuando se va a una terapia, generalmente el psicólogo le hace preguntas muy personales y por ello la mayoría de pacientes en cierta manera estarán a la defensiva en cuanto al proceso, al menos hasta que se ha establecido el rapport, que es una herramienta fundamental para lograr un clima de confianza e interés. Sin embargo, con las pruebas proyectivas se convierte en un instrumento facilitador del proceso para poder manejar las defensas que el sujeto ha impuesto, consciente o inconsciente, especialmente en personas evasivas o tímidas, y de esta manera mejorar la relación terapéutica del paciente. En psicoterapia breve, lo más emergente en este instante es que el paciente tome conciencia de sus posibles acciones autodestructivas que se podrían manifestar en síntomas para que de esa manera se logre acelerar el proceso de la terapia. Es decir, que se logre una armonía con la forma del ser del sujeto y con el medio que lo rodea. ¿Verdad? Entonces podríamos decir que la psicoterapia breve tiene que ver más con la reestructuración modificada de los modos de percepción de la realidad y de las consiguientes reacciones del paciente. Y las desventajas pueden ser: la principal limitación del uso de las pruebas proyectivas es la resistencia a estas, o en otras palabras, la falta de colaboración por parte del sujeto, ¿verdad? Recuerden que en estas pruebas se pide, por ejemplo, que observe un dibujo y que nos diga qué ve, o que nos realice un dibujo, ¿verdad? Y si el paciente en este caso no quiere colaborar en hacer un dibujo o en decirnos lo que ve, entonces esa podría ser una desventaja. Es demasiado importante tener una preparación adecuada para la utilización de los tres proyectivos, así como también tener en cuenta el nivel socioeconómico cultural del sujeto, ya que podría haber errores de interpretación que perjudicarían notablemente al sujeto como tal.
Como siguiente punto tenemos qué se necesita para saber aplicar las pruebas proyectivas. A pesar de la controversia que suscita a la aplicación de las pruebas o test proyectivos, el uso de estas técnicas sigue estando bastante extendido tanto en el ámbito clínico como en el forense. De hecho, el test de Rorschach es la tercera técnica más empleada por los psicólogos. Bien, nos dicen que los test proyectivos pueden ser muy diferentes entre sí. Podríamos encontrar algunos supuestos básicos comunes en la mayoría. Bien, dicha estructura está integrada según por dimensiones, rasgos o construcciones organizadas de forma única en el sujeto. Esta será estudiada a través de las respuestas a las técnicas proyectivas. Existe una relación entre lo inobservable de la estructura y las manifestaciones conductuales de los sujetos. Por ello, el análisis de la estructura permitirá predecir el comportamiento a futuro de este individuo. Bien, nos menciona que toda respuesta a un material proyectivo es significativa y se entenderá como signo de la personalidad del sujeto. Cuando más ambiguas sean las propiedades del test proyectivo, más se reflejará la personalidad del sujeto, siendo consciente de la relación entre su respuesta y el mundo interno. Por ello es difícil que falsee el análisis al que se sometían las respuestas en global. Como conclusiones, tenemos que las pruebas proyectivas son técnicas como afectivas para la detención de desórdenes emocionales, conductuales, cognitivos, de abuso sexual y físico. También es importante recalcar que podrían utilizarse como instrumento de detención preliminar, siempre y cuando estén a la luz de una evaluación clínica. Por otro lado, es recomendable no basar el diagnóstico exclusivamente en estos instrumentos. Por último, uno de los principales objetivos que persiguen estas pruebas de personalidad es la identificación de debilidades y fortalezas emocionales y la descripción de su dinámica de funcionamiento en el área emocional e interpersonal.